Buenas noches, compañeros. Bueno, hoy venimos a hablarles de la obra del Quijote de Avellaneda, que pues básicamente es la obra que nos correspondió. Esta obra es de pues el autor Alonso Fernández de Avellaneda y se presenta en el periodo histórico del pues el siglo de oro, conocido también como el barroco. Em, bueno, nuestro grupo está conformado por Santiago Balcázar, Juliana Salina, Gabriel Gil, David Celi y Esteban Montenegro. Entonces, pues ahora les vamos a presentar aquí nuestro pequeño índice. Eh, bueno, el primer step es como nuestro equipo, que ya lo hemos presentado. El contexto histórico, definiciones, datos curiosos, personajes destacados, resultados y conclusiones. Y por último, referencias. Antes de continuar con el contexto histórico, hemos preparado un report en el que tenemos como una pequeña pregunta, entre comillas, para ser resuelta. Yo creo que en un minuto es algo muy sencillo y es como basado en el conocimiento que ya eh, tengan ustedes del tema. Entonces, básicamente, la pregunta vendría siendo que, o bueno, el requerimiento vendría siendo como añadir una breve percepción o descripción sobre lo que es el barroco o sobre el conocimiento que tienen de lo que es el barroco y pues los años en el que fue como presentado o en el que fue apreciado el barroco. Entonces vamos a tomar yo creo que un minuto para responder la pregunta, para no tomar mucho tiempo y luego seguimos con el contexto histórico. Listo, yo creo que podemos continuar con lo que vendría siendo el contexto histórico. Entonces vamos con el contexto histórico. Bueno, en el contexto histórico vamos a comenzar por fechas. El barroco fue un periodo histórico, valga la redundancia, que comenzó en la primera mitad del siglo XVII, que fue el año 1590 aproximadamente, y pues se dio como hasta inicios del siglo XVIII, en 1700. Bueno, tenemos contexto social, que es básicamente como el cómo se incrementó la delincuencia en el país y cómo ha aumentado también como la miseria, como la población de alguna manera también iba descendiendo por los problemas sociales que se iban presentando en el país, pero de esa misma manera incrementando la delincuencia. Tenemos un contexto económico que es pues la decadencia económica y que se vio afectada a agricultura, industria y comercio. em, y pues por esa razón también como que se iba incrementando cada vez más la delincuencia. Tenemos un contexto político que pues presentamos aquí los tres reyes de este periodo del barroco, que vendrían siendo el rey Felipe II, rey Felipe III, perdón, el rey Felipe IV y el rey Carlos II. Y pues estos fueron los gobernantes del periodo del barroco. Después tenemos pros y contras del barroco. Digamos que en pros tenemos que el barroco siempre se caracterizó bastante por la elegancia y la naturalidad, como en colores, como la espontaneidad en, en colores. Em, Tenemos que es como una corriente del tiempo, que es una corriente que se va como, que va como trascendiendo, que es algo que todavía como que se mantiene de alguna manera vigente y posee un racionalismo innato. Eh, y pues
como que la música se veía como, en la música se veía muy reflejada como la expresión y complejidad en cada género musical. ¿Mm? En aspectos negativos, pues tenemos que era como un elemento que era como muy excesivo en todas sus formas. Y su funcionalidad no era como algo muy amplio, porque se enfocaba como mucho en todos los elementos estéticos. Realmente no era como algo que tuviese como una transparencia de la realidad de la época. Entonces como que eso también llegaba a generar bastantes conflictos. Después tenemos como la influencia del antropocentrismo y teocentrismo en el barroco. Y es básicamente que pues sabemos que el antropocentrismo es el mundo girando alrededor del hombre, y el teocentrismo es el mundo girando alrededor de la religión y de Dios. Eso generó como muchos debates en la época, como pues lo puede seguir haciendo hoy en día. Pero en la época era algo que se notaba como más, era algo como que era más fuerte, habían debates como un poco más fuertes al respecto. Después tenemos el por qué surge y cómo llegó el barroco a España, y pues la percepción del hombre en España en el tiempo del barroco. Empecemos por el hombre en la España del barroco. Básicamente el hombre tenía que ver obligado como a desenvolverse en un mundo de falsas apariencias, y pues básicamente el hombre como que se volvía muy pesimista, y, y sí, veía como el mundo desde una perspectiva de falsas realidades y falsas percepciones, por decirlo así. Tenemos después el por qué surge y cómo llegó el barroco a España. Eh, bueno, básicamente el barroco aparece como lo opuesto al clasismo, y pues es la confusión, el dinamismo, pues frente a la quietud, y la medida frente al orden y la claridad del clasismo romano. Y pues bueno, básicamente eso es el cómo llegó el barroco a España, o el por qué llegó. Entonces pues ya continuamos con Alejo, que nos va a explicar un poco más sobre las corrientes literarias en el barroco. Claro que sí. Acá podemos ver cómo surgen estas dos corrientes literarias muy conocidas en ese entonces, que era el culteranismo y el conceptismo, la cual el culteranismo por su parte, o también llamado gongorismo, puesto que su principal exponente era Góngora, por supuesto, y trataba del lenguaje ingenioso y complejo de entender, o sea, puesto que era bastante eh, tedioso, como anteriormente lo había hecho, de comprender o llegar al fondo de las ideas generalmente. La belleza estaba en todo lugar, puesto que era como lo más importante, lo más relevante en su, eh, en su lingüística o su forma de escribir. El juego de las palabras o a través del cultismo era muy común, puesto que se utilizaban palabras de antaño, cosa que pues ponía más en proceso el, la capacidad o la actividad de leer. Las metáforas, aliteraciones y fantasías estaban muy comúnmente ligadas a este tipo de literatura, puesto que, como anteriormente mencionado, eh, se hacía referencia a los griegos, a los romanos y demás exponentes. Y otros de sus importantes representantes eran Gabriel de Bocángel y obviamente Góngora. Y por el lado del conceptismo, era más que todo como comprender el todo lo que le rodeaba, y pues dar una
expresión realista, en cierto modo, por medio de la sátira y la ironía, más que todo, pues para llamar la atención de sus lectores, a demostrar una realidad que estaban viviendo en ese entonces, que pues como Gabriel había dicho anteriormente, no era pues muy buena o muy llamativa en cierto modo para los españoles y pues para el resto de Europa porque los veía en decadencia muy continuamente y más que todo en ese periodo histórico. Los tópicos literarios del barroco eran el tempus fugitempus, cosa que trata más que todo el tópico literario es que proviene del latín, que es el tiempo vuela, que en otras palabras es como que deberíamos aprovechar el tiempo todo, a cada momento, a cada instante, y hace referencia también al carpe diem, cosa que era muy común en el renacentismo. Obviamente el carpe diem en segunda parte aparece, puesto que en el barroco se resaltan algunas características del renacentismo y acá pues también aparece este, que hace referencia o se traduce como que hay que aprovechar el día, hay que aprovechar el tiempo y pues no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Y en el tercero podemos ver el ubisunt, que significa dónde están, literalmente. Eh, y pues uno de sus representantes más importantes fue Jorge Manrique en las coplas de la muerte de su padre, pues porque hace referencia a la muerte, además cosas que pues, él menciona ahí del mundo no terrenal y demás. Seguimos con la fortuna multifortuna, que es como que la fortuna va y viene muy constantemente, entonces como que no hay que pegarse tanto a ella. Y también tenemos como exponente a Jorge Manrique en también las copias de la muerte de su padre. En quinto lugar podemos ver a Memento Morimento, que es un tópico que invitaba a reflexionar sobre la llegada de la muerte, también pues como Manrique el Vacía, pero esta vez tenemos a Thomas Gray como exponente, porque pues aquí él nombra que descansa su cabeza en la falda de la tierra, como eh, alusión a esta. Y obviamente la melancolía era pues el marco de estas. Esas serían, y pues la función de la literatura en el barroco fue de romantizar los dramas humanos, asimismo la alienación, el conformismo y la indiferencia, ya que pues como se representaban los tópicos literarios, pues no representaban nada que fuera importante en cuanto a la sociedad o al marco histórico que les estaba ocurriendo en ese entonces, puesto que era inherente a ellos lo que les pasara a su alrededor. Por otra parte, tenemos las características de la literatura barroca. Como podemos ver, es el rechazo a la literatura del Renacimiento, por tanto, apuesta por una ruptura de los principios estéticos precedentes. En segundo lugar, tenemos los recursos literarios abundantes por darle una mayor complejidad a una constante de recursos literarios. En tercero, tenemos la exageración, puesto que, como sabemos, era una forma de llamar la atención y ponerle una abundancia de cosas a lo que se estaba diciendo, cosa que no era tan necesario como Gabriel anteriormente lo decía, era como lo más importante, la belleza y la exageración a todo dar. Tenemos también la visión pesimista de la vida, que pues era como el marco también de ese entonces y la ironía y el sarcasmo con el que se hablaba y se escribía. La apuesta por un tipo de arte sobrecargado y ornamentado porque se cargaba de demasiadas cosas y pues esto abrumaba al lector, abrumaba a la gente y los ponía como a reflexionar acerca de cosas inherentes a lo que les sucedía. La búsqueda de emociones en los espectadores, ya que el artista principalmente esperaba representar lo que él estaba sintiendo a través del lector, del espectador. Por todo ello, los temas se trataban
temas menos marginales de la sociedad, mostrar la maldad humana y el horror de la vida. Eso era como lo más necesario. La influencia de la religión en la literatura barroca, debido a la agitación espiritual que realizó Lutero con su reforma ritual, que realizó Lutero con su reforma protestante. Eso también marcó bastante la literatura. Y las innovaciones literarias, ya que pues, muchos autores barrocos acogieron las novedades de sus vecinos europeos, que empezaban a seguir, como ya sabemos, de los griegos, los romanos y demás fuentes que pues tenían en ese entonces. También podemos ver que pues con las anteriores anteriores corrientes literarias aparecieron como unas subcategorías que eran la poesía, la prosa y el teatro. De estas podemos resaltar algunas cosas bastante importantes, como en la poesía, que a lo largo del siglo XVII, durante el barroco, por supuesto, se continúa el esplendor del Renacimiento. Entonces se hace por medio de la poesía, pero de manera distinta, ya que la métrica de las composiciones barrocas se basa en el uso de la métrica renacentista, en cierto modo, pero le añaden otras cosas, como lo hizo Lope de Vega y Quevedo, o sea, como por medio de la sátira y demás. En la prosa podemos ver que tiene rastros también del renacentismo, y podemos ver como la novela y la prosa doctrinal. En la novela podemos ver la novela picaresca, como lo fue El Lazarillo de Tormes y El Buscón de Quevedo, que eso también es bastante importante en ese entonces. Y también podemos ver El Alfarache de Mateo Alemán. Y la novela cortesana, que pues, también es un subgénero que trata de historias de amor en palacios y ambientes distinguidos, que también se mencionaba en el romanticismo. También podemos ver como ejemplares los de Cervantes, obviamente. Y en la prosa doctrinal se ve un objetivo que no es enseñar y satirizar a través de diferentes temas. Entonces ahí también pueden ver a Saavedra Fajardo y a Quevedo. En el teatro resaltamos algunos importantes avistamientos, que fue... Bueno, a partir de este momento vamos a hacer un contexto a la historia y al autor. Entonces, como ya sabemos, pues tenemos personajes destacados. El primero es Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, y el segundo es Avellaneda, que es ya el que hace como la parodia de esta obra. Como sabemos, Cervantes es un poeta novelista español, autor de la novela del ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, y esta se considera como la primera novela moderna de la literatura universal. Mientras Avellaneda no es un nombre real, es un seudónimo. Avellaneda no existió, es un seudónimo no identificado que utilizó el autor de Don Quijote apócrifo eh, para hacer el anonimato. Entonces, bueno, este fue publicado en Tarragona en 1614. Entonces, para entrar con un poco más de contexto de la historia como tal y por qué Avellaneda decidió hacer este libro, tenemos que saber un poco más de historia. Entonces, como ya sabemos, en 1605 sale el primer tomo de Don Quijote de la Mancha. 9 años después sale la publicación de Don Quijote apócrifo, pues de Avellaneda. Y al siguiente año sale ya la segunda parte del Quijote de la Mancha. Entonces, en 1614, cuando Cervantes había escrito los primeros 58 capítulos de la segunda parte de Don Quijote, supo que la versión apócrifa había sido publicada. Y es por eso que, bueno, se menciona en el libro de Avellaneda en el capítulo 59 de la segunda parte, que tiene 74 capítulos de Don Quijote, ¿sí? Y como en los 58
primeros capítulos hay claras alusiones al Quijote de Avellaneda. Entonces se ha supuesto que Cervantes los retocó para aludir a la obra apócrifa. En la primera parte de Don Quijote, Cervantes atacó claramente a dos personas, que era a Lope de Vega y a Jerónimo de Pasamonte. Jerónimo de Pasamonte fue un soldado aragonés que participó como el escritor en la batalla de Lepanto en 1571. Y bueno, y Cervantes tuvo un comportamiento heroico en esa batalla, pues a pesar de que estaba enfermo, se empeñó en pelear y pues recibió varias heridas. Entonces las cosas seguramente sucedieron así. Pasamonte leyó la primera parte del Quijote y quiso vengarse de Cervantes. Y para ello escribió una continuación de su obra con la intención de quitar a Cervantes la ganancia de su segunda parte. Y pues para no ser asociado al galeote pues cervantino y no darle la fama a él, la firmó con un nombre falso que es Avellaneda. Hacia 1611 Avellaneda hizo circular el manuscrito apócrifo. Cervantes lo leyó y reconoció fácilmente su verdadero autor, que es Jerónimo de Pasamonte. Y bueno, y en alguna de sus novelas ejemplares, publicadas en 1613, hizo claras alusiones conjuntas a los manuscritos de la vida de Pasamonte, que es una obra, y pues el del Quijote de Avellaneda. Y Cervantes pues se burló alternativamente de los episodios y las expresiones de ambos manuscritos para dar a entender que pertenecían al mismo autor. En el capítulo número 59 de Don Quijote se encuentra con un personaje que tiene en sus manos el libro de Apócrifo, recién publicado. Y entonces este personaje al ver a Quijote Cervantino lo reconoce como el auténtico y es ahí donde Don Quijote se enfada mucho y dice como, pero ¿qué es esto? O sea, porque pues estaban hablando de que Don Quijote, como lo vamos a pasar a ver en este momento, que son las diferencias de los personajes, eh, mostraban a Don Quijote como el loco, un personaje profundo, idealista y simbólico en Don Quijote de la Mancha. Mientras que en Apócrifo lo ven como un demente sin alguna visión del mundo, un loco al atar. Buenas noches. El día de hoy pues les vamos a hacer la presentación del Quijote de Quijote de Avellaneda. Pero pues con esto pues tenemos que tener en cuenta pues la presentación de la categoría de análisis y la relación pues con la obra. Sí, pues con esta información y también pues con el texto brindado pues vamos tomando como pues categoría principal pues el análisis con base al plagio, ¿sí? Para recalcar un poco a base de esto, pues se le llamó pues, siglo de oro, pues se destacó esta época pues como una excelencia pues para todos los aspectos pues de obras dentro de los cuales se destacaban pues la poesía, pues con uno de sus autores pues principales Garcilaso de la Vega, si no estoy mal, Quevedo y Góngora. Dentro de la poesía pues barroca de España y pues la prosa del siglo de oro pues con dos de los géneros más importantes que son pues la novela caballeresca y la picaresca. Sí, dentro de la cual pues ubicamos la obra de Cervantes, El Quijote de la Mancha y posteriormente El Quijote de Avellaneda de Alfonso de Avellaneda, pues como era conocido su supuesto autor. En 1650 pues fue publicado pues la primera vez, bueno, la primera parte de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Sí, pero pues no fue hasta 1614, o sea, 9 años después, que se publicó
la segunda parte de esta obra, pues como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues como un apócrifo, ¿sí? Pues aquí podemos ver pues como las dos carátulas directamente de los dos textos. Pues tenemos que tener en cuenta que apócrifo esto no significa que sea falso, ¿sí? No es falso, pero pues se le atribuye a otra persona, ¿sí? Pues quitándole pues mérito pues, al respectivo dueño de esta obra, ¿sí? Pues le quita mérito, ¿sí? Le quita como esa, sí, le quita mérito realmente. Eh, Se puede evidenciar que Avellaneda pues le copió los personajes, también acciones, también lugares y situaciones en la obra, tratando pues de darles pues una continuidad, digámoslo así, en algunos casos, y en otros haciendo pues burla o cambiando algunos de sus rasgos. Aunque pues la obra de Avellaneda fue técnicamente buena, digámoslo así, pues muchas de las ideas fueron copiadas de la obra de Don Quijote de Cervantes, ¿sí? Eh, pues eso va centrado directamente con la categoría de análisis que escogimos. Aspectos más importantes de la lectura. Quijote de la Mancha versus Quijote de Avellaneda. Esto es plagio o motivación. Quiero que nos enfoquemos básicamente en el párrafo que está abajo. En 1614, cuando Cervantes había escrito los primeros 58 capítulos de la segunda parte de su Quijote, supo que la versión apócrifa había sido publicada. Se menciona el libro de Avellaneda en el capítulo 59 de dicha segunda parte, que tiene 74 y, como lo dijimos, 58 primeros capítulos, donde hay claras alusiones al Quijote de Avellaneda. Se ha puesto que Cervantes lo tomó o lo aludió como una obra plagiada, entre comillas. Pero, ¿esto será verdad o será mentira? Hay dos teorías básicamente. Primero, los estudios suelen decir que no hay suficientes indicios sobre la identidad de Avellaneda y que Cervantes escribió los 58 primeros capítulos de la segunda parte de su Quijote antes de ser o antes de conocer el apócrifo. Esto es totalmente mentira y yo les voy a explicar el porqué. Primero, en la primera parte del Quijote, Cervantes atacó claramente a dos personas, que son a Jerónimo de Pasamonte y a Lope de Vega. Jerónimo de Pasamonte fue el último soldado, o fue conocido como un soldado aragonés que participó como el escritor en la batalla de Lepanto en 1571. Cervantes tuvo un comportamiento heroico en esa batalla, básicamente pues porque a pesar de estar enfermo, básicamente se empeñó en pelear y en recibir bastantes o varias heridas. Poco después, más o menos, o bueno, en el mismo año, en 1574, Pasamonte fue atrapado por los turcos y pasó en un total de 18 años cautivo, siendo obligado pues a remar como galeote en las galeras turcas. Espero que se diga así. Bueno, una vez después de ser obligado a remar, él cuando fue liberado, él regresó a España y pues culminó su autografía, pues que es conocida como Vida y Trabajos. Y al describir en su vida la toma de la goleta pues en 1573, en la que no hubo auténtico combate, Pasamonte fue o se atribuyó un comportamiento heroico similar al que tuvo Cervantes en la batalla de Lepanto. Pasamonte hizo circular su autografía en manuscritos, o sea, es decir, como en libros que estaban escritos a mano, eran libros encuadernados escritos a mano, muy frecuentes en la época, que pasaban de una persona a otra. Bueno, luego de mirar y analizar lo que dije anteriormente, se podría decir que Cervantes leyó como el Quijote de Avellaneda, entre comillas, y pues tras comprobar la usurpación de Pasamonte, lo que hizo fue hacer una sátira al personaje. Lo satirizó en la primera parte del Quijote, convirtiéndolo en el galeote Ginés de Pasamonte.
quien en el libro original de Don Quijote de la Mancha es representado como un embustero cobarde y ladrón y es insultado gravemente por Don Quijote y por Sancho. Entonces, ¿será plagio o motivación? En este caso no se podría decir si es plagio o motivación, debido a que el plagio en esa época no existía. Cualquier persona podría robar cualquier derecho de autor o cualquier idea que ya estaba escrita y no podían hacer nada porque en ese momento no existían las leyes o los derechos de autor. Bueno, ¿y qué hizo Miguel Cervantes después de reconocer este plagio, entre comillas? Pues como dije anteriormente, pues Cervantes lo que hizo fue, cuando leyó eso, usarlo como un personaje más y representarlo como una persona embustera, cobarde y ladrón. Y pues por último, en esa época pues no existían los derechos, como lo dije anteriormente, y pues decidió realizar un segundo tomo, pero esta vez para Don Quijote de la Mancha. Y eso sería todo.